Venezuela 101. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Venezuela 101. Les habla Miguel Pizarro y como siempre me acompaña Melanio Escobar. Hoy vamos a hacer una actualización importante sobre la situación en Venezuela desde nuestro último episodio. Hablaremos de un evento reciente que tuvo lugar en la Organización de Estados Americanos, también de la profundización de la crisis de derechos humanos en el país y finalmente el protagonismo que ha tenido la situación de Venezuela en el panorama internacional de las últimas semanas. Así es, Miguel. Primero que nada, muchas gracias a quienes nos escuchan y nos apoyan cada semana. Este episodio estará lleno de información clave. Comenzaremos con lo que ocurrió en la OEA, donde Jenny Lincoln, asesora principal para América Latina del Centro Carter, presentó ante el Consejo Permanente un conjunto de actas originales de las elecciones presidenciales en Venezuela. Estas actas, que cuentan con todos los mecanismos de seguridad y verificación, reafirman lo que desde hace más de 2 meses la oposición ha anunciado. Edmundo González Urrutia ganó las elecciones con el 67% de los votos, mientras que Nicolás Maduro obtuvo solo el 31%. Correcto, Melanio. Jenny Lincoln no solo presentó ante la OEA estas actas, sino que también aseguró que el régimen, el Consejo Nacional Electoral y las fuerzas militares de Venezuela están al tanto de la verdad. El sistema de votación electrónica funcionó sin problemas, sin ningún tipo de rastro o de prueba de hackeo, desmantelando absolutamente la versión oficial que el régimen ha dado para justificar sus resultados. Recordemos además que el Centro Carter es una organización reconocida a nivel internacional por su labor como observador electoral y que fue invitado por el propio régimen venezolano para supervisar y acompañar los comicios del 28 de julio. De hecho, como lo mencionamos en episodios anteriores, pero que vale la pena recordar, después de esas elecciones, el Centro Carter publicó un informe denunciando la falta de transparencia y las irregularidades en el proceso. La presentación de las actas originales viene ahora a reforzar lo expresado en ese informe y a desarmar la narrativa del régimen que acusaba a la oposición de manipular las pruebas. Ahora, a más de 2 meses de las elecciones, el régimen no ha presentado una sola prueba que respalde los resultados anunciados por el CNE. La comunidad internacional está en alerta ante esta falta de transparencia y ya numerosos representantes de estados, de organismos internacionales, de gobiernos han hecho la pregunta clave: ¿cómo se proclama un presidente sin pruebas? Las acciones del régimen solo demuestran que su respuesta es con represión, con abuso sistemático de derechos humanos y cerrando el espacio cívico de toda la población. Tal como mencionas, Miguel, la represión ha ido en aumento. Antes de las elecciones, el régimen desató una persecución política contra dirigentes y miembros de los partidos políticos de la oposición. Y luego de las elecciones hubo un incremento masivo en detenciones arbitrarias contra toda la población, dejando un saldo de más de 2.000 detenidos. Desde nuestro último episodio han sido detenidos los líderes políticos Pedro Guanipa, director de la alcaldía de Maracaibo, estado Zulia, y hermano de los dirigentes Tomás Guanipa y Juan Pablo Guanipa, así como Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo, y otros 4 miembros de su equipo. También miembros del equipo de seguridad de María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas y coordinadores de la organización 20 Venezuela. Aparte de las detenciones de líderes opositores, hay cientos de venezolanos detenidos. De igual forma, Edmundo González Urrutia, presidente electo, ha sido forzado al exilio luego de meses de acoso, amenazas, persecuciones. El 3 de septiembre el régimen publicó una orden de aprehensión contra Edmundo y desde ese momento fue coaccionado hasta su exilio el 8 de septiembre. Por otra parte, los presos políticos siguen estando aislados, sin derecho a asistencia legal, sin visitas de familiares, en condiciones deplorables y bajo tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muchos de los jóvenes detenidos, luego de las elecciones, han sido trasladados a cárceles comunes acusados de terrorismo. Entre estos jóvenes hay menores de edad, hay niños y niñas enjuiciados por delitos políticos, especialmente en tribunales organizados o especializados en terrorismo, lo cual constituye una grave violación a sus derechos. Esto fue documentado en el último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que se presentó el 17 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los expertos de la misión reafirmaron que la represión y las violaciones de derechos humanos han alcanzado niveles sin precedentes en el país. La presidenta de la misión, Marta Baliñas, indicó, Miguel, que de las más de 2.200 personas arrestadas posterior al 28 de julio, han sido arrestados al menos 158 niños, algunos de ellos con discapacidades, y han sido acusados de delitos graves como terrorismo e incitación al odio.
De hecho, durante el diálogo interactivo en el que se presentó el informe, más de 30 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y 10 organizaciones no gubernamentales internacionales se pronunciaron, agradeciendo a la misión por el informe y se manifestaron ante la violación de derechos humanos y ante la ejecución de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A esto debemos sumarle también que durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada entre el 23 y el 27 de septiembre, más de 50 presidentes y cancilleres se unieron para alzar su voz sobre Venezuela. Algunos lo hicieron en sus intervenciones en el debate general frente a la Asamblea, otros a través de pronunciamientos y declaraciones conjuntas, como es el caso de los ministros de Relaciones Exteriores del G7, por ejemplo. Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, y más de 50 países que también se unieron en una declaración conjunta que exige el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio, la libertad de los presos políticos, el fin de la represión y los esfuerzos por realizar en Venezuela una transición pacífica. Alrededor de la Asamblea General también se organizaron eventos paralelos con la presencia de representantes internacionales en los que el tema de Venezuela fue abordado a profundidad, resaltando el papel crucial que tiene esta crisis para la región y para el hemisferio. Finalmente, Miguel, ya para ir cerrando este nuevo episodio, esta semana se llevará a cabo la votación para la renovación de los mandatos de la Misión de Determinación de Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que les solicitaría a ambos mecanismos investigar y presentar informes anuales sobre la situación en el país. Ambos mecanismos internacionales han sido de los primeros en afirmar que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Así es, Melanio. Ya para cerrar, quiero agregar que la renovación de estos mandatos es fundamental para la justicia, para las víctimas y para la documentación histórica de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. También es vital para asegurar que en el futuro existe reparación a las víctimas y la garantía de no repetición. Hoy la situación que atraviesa Venezuela necesita de la atención y del apoyo internacional. Lo que estamos presenciando es el resultado de una política sistemática que busca someter a la población y silenciar a la soberanía popular. Pero los venezolanos seguiremos exigiendo respeto a nuestros derechos, a nuestra voluntad y que en Venezuela prevalezca la expresión de millones de venezolanos que votaron por un cambio. Así es. Gracias, Miguel, y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este nuevo episodio de Venezuela 101. No olviden suscribirse al podcast, seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a las próximas actualizaciones. Nos escuchamos en un siguiente episodio. Ahora, además de nuestras redes personales @Miguel_Pizarro y @MelanioBar, también puedes seguirnos en Instagram como @Venezuela101_. Recuerda que puedes oírnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Venezuela 101.